Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Natalia Nao. Soy mamá, esposa, misionera, fiel servidora del Señor por su inmensa gracia. Tengo 29 años, vivo en Medellín, Colombia, y llevo un proceso de conversión y de caminar en el Señor hace más o menos unos 12, casi 13 años. Desde que conocí al Señor, me encontré con Él y me enamoré profundamente de Él, y gracias a este caminar es que he podido construir esta vida que hoy tengo, de la que hoy vivo tan feliz y tan enamorada, mi matrimonio, mi familia, mis hijos. Tengo 2 hijos, Samuel y Jerónimo, y estoy muy contenta de poder estar acá hoy, de poder contar un poco de las maravillas de Dios, porque aquí no vengo yo a hablar de mí, sino de lo que Dios hace en un alma. Y puede que mi testimonio, sé que tal vez no sea tan de pronto impactante como los que están acostumbrados a escuchar, porque también los he podido oír, testimonios muy fuertes y muy grandes, pero más allá de que tal vez yo no tenga una historia de pronto haber dejado una adicción, un vicio, sí sé que Dios ha obrado fuertemente y grandemente en mi vida, porque como bien dice San Agustín, estoy segura que si no fuera porque Dios me sostiene, yo habría sido capaz de cometer los pecados más atroces del mundo, porque sin la gracia de Dios nada se puede. Entonces, bueno, quisiera comenzar por contarles que vengo de una familia, mi mamá, mi papá, mi hermano, somos dos, mi hermano y yo soy la mayor. Digamos que mi familia venía estructurada de una manera, mi mamá era católica, pero digamos un catolicismo muy light, como llamamos. Mi papá no era creyente, un hombre que dejó, digamos, la fe y la religión desde sus 13, 14 años, y era un hombre totalmente apático a las cosas de Dios. Entonces, digamos que mi mamá era la que trataba de llevarnos a la Eucaristía eventualmente. Estábamos en un colegio católico, pero nunca me consideré muy creyente, la verdad. Mi hogar, digamos que fue un poco difícil. Mi papá fue alcohólico. Este es uno de los grandes testimonios de nuestra vida. Mi papá fue un hombre alcohólico, totalmente sumido en el licor. Pasamos años y años muy difíciles. Quienes han vivido con una persona cerca que haya tenido algún vicio o alguna adicción, saben que uno vive como una vida cíclica, donde la persona está bien, después vuelve y recae y así. Entonces, esa fue mi vida durante muchísimos años. Aparte de eso, cuando yo estuve pequeña, sufrí de un abuso, el cual me llevó a engendrar en mí un odio muy grande, muy grande. Fui abusada por alguien cercano a la familia. Lo cuento ahora abiertamente porque es un testimonio que ahora puedo contar, que pude sanar, que pude perdonar y que ha sido liberador para mí. Pero en su momento yo tenía unos 8 o 9 años. Fue algo obviamente muy difícil, fue digamos, algo que hizo que nuestra familia se dividiera por completo. Y digamos que junto con mi mamá, mi mamá pues obviamente en su dolor de que me hubiera pasado esto, ambas comenzamos a engendrar un odio muy grande en nuestros corazones. De verdad que yo vivía, hagan de cuenta, con un carbón ardiendo en mi mano todos los días, o sea, al punto de que yo no podía ver nada que me recordara a esa persona. Fue un odio muy grande que cargué por muchísimos años. Como les digo, ya la familia se dividió, las navidades no volvieron a ser las mismas, la familia estaba totalmente separada. Fue muy doloroso y fueron muchos años, hasta que después yo tenía más o menos unos 14, 15 años. En el colegio donde yo estudiaba, había una niña de mi salón que tenía una vida, digamos, un poco desordenada. Él tenía una vida muy desordenada, de fiestas, de hombres, todo. Y de un momento a otro, yo la vi a ella totalmente diferente. O sea, ella un día llegó y yo dije, ¿qué le pasó? Y todo el mundo tenía la misma percepción. ¿Qué le pasó a esta niña? Porque era otra. Se le veía en su mirada, se le veía en su forma de hablar, en su forma de actuar. Y todo el mundo empezó a sentir mucha curiosidad. Entre esas personas yo también la sentí. Y me recuerdo que un momento en el recreo en que yo me le acerqué a ella y le dije, ¿qué te pasó? O sea, ¿por qué estás tan cambiada? Porque eso me impactó mucho. Y ella me dijo, conocí a Dios. Conocí a Dios, me encontré con Él y la vida me cambió. Y a mí eso me generó, o sea, no, yo no tenía como
en ese momento como que la necesidad o que yo decía estoy mal y necesito ir a un retiro o algo así, no. Pero lo que ella me dijo y el ver el cambio en ella, a mí eso me impactó muchísimo. Y le pregunté, bueno, pero ¿cómo fue? Y me dijo, fue a un retiro espiritual, conocí a Dios, me cambió la vida. Y recuerdo que me empezó a decir, mira, ahí tengo el novio, ella tenía pues como un noviazgo en ese momento y su noviazgo era muy dañino, muy tóxico, como decimos ahora. Me dice, estoy ahora caminando de la mano con mi novio, estamos en un proceso muy lindo, estamos queriendo vivir en castidad. Y yo, o sea, yo estaba impactadísima. Y recuerdo que llegué a mi casa y le dije, mami, quiero ir a un retiro. Y ella me miró como un retiro. Y yo, sí, mami, un retiro espiritual, es católico, de tal comunidad. Y mi mamá me dijo, bueno, déjame yo averiguo y miramos. Mi mamá hizo sus averiguaciones y ella misma fue, me compró la boleta y yo me fui para ese retiro. En ese retiro, digamos que fue como ese primer encuentro con Dios. Fue algo muy lindo porque yo era una persona muy seca, tal vez como ese odio que yo engendraba y todo lo que había guardado durante tantos años, yo era una persona demasiado seca, no lloraba con facilidad, o sea, yo tenía contadas con los dedos de mi mano las veces que yo había llorado en mi vida. Y recuerdo que el retiro me parecía muy bonito, todo, pero yo veía a todo el mundo llorando y yo, nada, yo no derramaba una sola lágrima. O sea, no, me costaba mucho y yo decía, sí, muy bonito, pero bueno, cuando llegó un momento donde se hizo pues como una dinámica alrededor del perdón, a mí ese momento obviamente me partió en dos. Recuerdo que, bueno, estábamos haciendo pues como una actividad, vamos a perdonar, tal, y yo dije, bueno, listo, voy a perdonar, hice como mi ejercicio de, voy a decidir perdonar a esta persona, pero yo como que lo dije muy de palabra y ahí quedó todo. Recuerdo que los misioneros que estaban sirviendo en ese retiro dijeron, bueno, ¿quiénes de pronto sienten que no perdonaron de corazón? Y yo nunca levanté la mano, pero la persona que estaba a mi lado, una chica, no recuerdo cómo se llamaba, dijo, yo creo que tú no has perdonado de corazón. Y ella levantó la mano y dijo, miren, ella todavía no ha perdonado. Y entonces yo dije, ay, Dios mío, qué pena. Entonces la persona se volvió a acercar pues como una misionera a mí, me dijo, bueno, vamos a perdonar. Y yo en ese momento yo cerré los ojos y yo lo único que recuerdo es que yo empecé a llorar lo que yo nunca había llorado en mi vida y yo lloraba y lloraba y lloraba y yo sentí una sanación tan grande, tan profunda que yo jamás la había sentido, al punto de que no te digo mentiras si te digo que al otro día cuando yo me levanté, yo sentí que yo tenía el peso de una pluma, o sea, yo sentía que lo que yo venía cargando sobre mis hombros durante tantos años hacía que el peso que yo como que sentía sobre mí fuera demasiado grande. Al otro día yo me levanté y, o sea, yo no te puedo explicar como bien con palabras, pero decirte que yo sentí que yo pesaba nada, lo que pesa una pluma, yo me sentía liviana, yo me sentía otra persona por completo. Entonces ese retiro fue un punto de quiebre en mi vida donde pude comenzar ese proceso de perdón porque miren, aquí hay algo importante y es que para quienes de pronto han tenido o tienen un odio muy arraigado en sus corazones, que sepan que el perdón es un proceso, es una decisión y es un proceso, que no podemos como pretender que simplemente yo lo diga y ya, o bueno, puede pasar a veces una gracia súper especial donde yo tome una decisión de perdonar e inmediatamente como que pueda experimentar esa sanación, pero en muchos otros casos el perdón es un proceso que hay que permitirle a Dios que en el tiempo nos vaya sanando, y más porque yo llevaba que casi 8 años de engendrar ese odio dentro de mí. Entonces fue un proceso muy grande que te digo que más o menos me demoré en poderlo terminar y ya como que cerrar alrededor de unos 2 años más o menos. Entonces yo fui a ese retiro, eso fue pues algo muy grande para mí, pero yo tenía 14, 15 años, no conocía a nadie, digamos, de la comunidad, no conocía no tenía como amigos muy cercanos que estuvieran en ese caminar, todos mis amigos eran pues como del mundo, como decimos, y yo llegué como con esos deseos de seguir este camino. Yo recuerdo que yo comencé a hacer el rosario y yo me encerraba todos los días en mi habitación a rezar el rosario.
Y mi mamá, mi papá me decían, ay, pero usted está loca, pero ¿cómo se le ocurre? Pero ¿a qué punto vas a llegar? ¿Qué es ese fanatismo? Y tenía mis amistades que me decían, no, pero ¿cómo vamos a dejar de salir o cómo tal? Y yo, obviamente, en medio de mi adolescencia, de mi juventud y de esa falta de voluntad y de carácter que tenía, me dejé arrastrar nuevamente por el mundo. Tristemente, ese retiro me duró muy poco, pero miren, aquí también hay algo importante y es que no creamos que con Dios nada más tenemos una oportunidad. O sea, yo creo que Dios por cada día nos da una oportunidad nueva para encontrarnos con Él. Y yo, esa primera oportunidad que tuve, la rechacé. O sea, me alejé y ese retiro, aunque fue algo muy grande, me olvidé de él, no tenía familia que me apoyara en ese momento, no tenía amistades que me empujaran en ese momento, que eso también es muy importante, y no tenía el carácter ni la valentía para decidir cortar con todo lo que me alejara de Dios. Volví al mundo, hagan de cuenta que como si yo no hubiera conocido de Dios, volví al mundo, caí muchísimo más fuerte. En esos fueron 2 años de que yo me volví a alejar de Dios, fueron 2 años muy dolorosos porque cuando tú conoces de Dios y decides alejarte consciente y voluntariamente de Él, pues posiblemente caes más y caes peor, porque ya conoces quién es Dios y aún así decides alejarte. Y eso fue lo que me pasó a mí, decidí alejarme y comencé ya en mis 17 años, entonces obviamente las fiestas, la música, a mí la música me hizo mucho daño. Yo digamos que estaba muy metida con todo este tema del reggaetón y este tipo de música, y aunque uno dice que no, que es que la música simplemente es ritmo y es buena y es chévere para bailar, realmente la música hace grandes cosas en ti y tiene un trasfondo muy grande y un poder muy grande en tu mente y en tu forma de actuar. O sea, dime lo que escuchas y te diré quién eres. Y eso me pasó a mí. Yo escuchaba día y noche este género musical. Y como bien sabemos, el reggaetón solamente habla y trata a la mujer como un objeto sexual, habla de la mujer como si simplemente fuera un objeto para el placer del hombre, le hace creer a la mujer que ella simplemente vale por lo que su cuerpo puede ofrecer. Y esa fue la mentira que yo me creí. Entonces, como les digo, caí en el mundo nuevamente, me alejé, conocí malas amistades, malas compañías, malos noviazgos, malas relaciones. Perdón, y llegué a un punto donde ya Dios no me importaba y yo ya tenía demasiadas aspiraciones mundanas, pero hubo algo que pasó casi 2 años después, donde yo tenía un amigo muy cercano que estaba pasando por un momento muy doloroso en su vida. Y aunque yo ya no estuviera en los caminos de Dios, yo recuerdo que cada que alguien me decía que tenía un problema, yo le decía, vaya a este retiro. O sea, yo ya no vivía nada, ni estaba como en esa cercanía con Dios, pero a mí el que me dijera que estaba mal, yo le decía, vaya a ese retiro, que eso fue muy bonito para mí en su momento. Y este amigo que era muy cercano a mí, estaba pasando por algo muy doloroso en su vida, yo le dije, ve a ese retiro, él fue, y cuando volvió, él me dijo, quiero seguir, yo necesito seguir en este camino, y pues como era alguien tan cercano a mí, yo le dije, listo, hagamos algo. Bueno, ¿por qué? Porque después de este retiro venía un proceso muy hermoso de hacer recibir todas unas lecciones durante 9 meses para consagrarnos a Jesús por medio de María. Entonces, él me dijo, yo quiero seguir ese proceso de la consagración. Y yo le dije, mira, yo no lo voy a hacer, pero si quieres yo te acompaño. Yo te acompaño, pues porque yo sabía que él estaba muy solo. Yo te acompaño a esas lecciones, pero yo no me consagro. Y pues resulta que el Señor se aprovecha de todo, se vale de todo, y me terminé consagrando yo y mi amigo no. Entonces ahí fue que el Señor me volvió a tomar y me dijo, ahora sí, y ya no te voy a volver a soltar. Y desde ese momento el Señor me tomó, me enamoró profundamente, me amó, me hizo terminar de sanar, porque como les digo, empecé un proceso de perdón que no finalicé. Y durante, ya después de esos casi 2 años, casi lo retomé y fue algo muy bonito porque miren, no siempre es posible que un perdón lleve consigo una reconciliación. A veces no se puede por diferentes motivos, pero cuando se puede hacer es lo más sanador que existe. Entonces yo tomé la decisión de, más allá de perdonar, de reconciliarme.
Entonces fue algo muy lindo, vean, fue un momento de cielo realmente, donde yo llamé a esa persona con la que había pasado eso hace muchísimos años, le dije, vengan a mi casa que quiero que hablemos. Nos sentamos mis papás, esa persona con su familia y nos perdonamos, hablamos, nos abrazamos, hicimos una oración y ahí se pudo cerrar ese ciclo. Y todo, pues digamos que fue por este proceso tan lindo de la consagración. Pude perdonar ya de corazón, ya pude sanar mi corazón, recordar sin ningún tipo de dolor. Mi familia se volvió a unir, las cosas volvieron nuevamente. Pero entonces, bueno, comencé este proceso. Mi familia todavía, bueno, habíamos vivido este proceso de perdón tan bonito, pero todavía mi papá seguía pues sin creer en nada, mi mamá más o menos, entonces fue muy duro porque yo, bueno, ya tenía mis 17, 18 años, eh, pero obviamente todavía estaba dentro de la casa de mis papás, tenía que obedecer, entonces era muy difícil porque ellos me ponían problema por ir a estas lecciones de consagración, yo quería ir, empezar a ir a un grupo de oración y quería estar todos los días en las cosas de Dios y mi mamá era, pero ¿cómo se te ocurre tantos días? No sé qué, entonces fue un proceso difícil que de verdad lo padecí, yo sentía y viví la persecución dentro de mi casa porque ellos no estaban de acuerdo con la vida que yo estaba empezando a llevar y fue muy duro, pero fue un proceso muy orado, o sea, yo me metí en esta consagración y como te digo, el Señor ahí me tomó y me enamoró y fue muy lindo porque a nosotros la persona que nos estaba preparando nos decía, miren, confíen en las promesas de Dios. Su familia va a recibir la conversión, su familia también va a conocer de Dios. Y yo decía, pero es que eso es imposible, es que es imposible. Mi papá sobre todo, o sea, mi papá era hasta tal punto, digamos, como casi que ateo se podía decir, aunque él decía que él sí creía en alguna cosa, pero prácticamente no, que recuerdo mucho que cuando teníamos, digamos, las ceremonias en mi colegio, cuando vi la primera comunión, la confirmación, él ni siquiera iba, o si iba y, por ejemplo, decían, bueno, papás, denle por favor la bendición a sus hijos, él no me daba la bendición, o sea, yo decía, pero es que es imposible que mi papá crea en Dios, que mi papá se acerque a la iglesia, es imposible, y como bien dicen por ahí, lo que para uno es imposible, para Dios sí lo es, y fue un tiempo de ahí, de luchar, de orar, de sentir la persecución acá al lado, pero poco a poco, con el amor y con el ejemplo, el Señor fue por mi medio, digamos, por yo permitirle a él ser instrumento, permitir que él me tomara a mí como un instrumento, el Señor fue tocando mi familia. Mi mamá se me fue sumando, como les decía al principio, mi papá era alcohólico, entonces en esos momentos de sufrimiento, donde mi papá estaba sumido en el alcohol, mi mamá estaba muy mal y yo comencé a aprovechar esas situaciones de dolor para acercarla a Dios. Entonces me fui ganando a mi mamá, mi mamá comenzó a acercarse un poco más a Dios y comenzó este proceso tan bonito donde ya para, digamos como para resumir, para no tampoco hacerlo demasiado largo, mis papás se encontraron con Dios, mis papás tomaron la decisión de ir también a un retiro espiritual de parejas y yo recuerdo que yo ese fin de semana, yo creo que estuve más tiempo de rodillas que de pie, o sea, yo no paraba de orar y yo decía, yo me imaginaba que en cualquier momento mi papá iba a llegar y lo iba a encontrar en la puerta, iba a decir, yo me devolví de allá, qué pereza eso, porque mi papá era una persona, digamos, de un temperamento muy fuerte y muy testarudo, entonces yo decía, a él no lo va a convencer nadie. Pues, oh sorpresa, que se llega el día de que se finaliza el retiro y yo fui a recogerlos y me encuentro a mi papá cantando, gritando, orando, es que yo lo recuerdo y me dan ganas de llorar, de verdad, porque fue de los grandes milagros que yo pude presenciar en mi vida, yo no me lo esperaba ver a mi papá así y mi papá pudo encontrarse con Dios y también fue lo mismo, o sea, él venía con una adicción muy fuerte de años, años y años de un alcoholismo que el proceso lo padecimos mucho porque él tenía ese deseo de cambiar, pero su voluntad estaba supremamente aniquilada, entonces fue un proceso largo, tortuoso, pero que ahí el Señor estuvo acompañándonos. Mi mamá se pudo consagrar también a Jesús por María y con mi papá íbamos ahí en ese proceso, él decía sí, pero después no. Y ya en este caminar yo seguía ahí, bueno, firme, digamos, comencé un camino para ser misionera,
Soy misionera ahora de esta comunidad de Lazos de Amor Mariano. Llevo ya 12 años siendo parte misionera de esta comunidad tan hermosa que me ha dado tanto. Y bueno, aquí también comencé obviamente a crecer, a conocer más de Dios y más que conocerlo, a servirle. Y en este camino espiritual fui conociendo las que ahora son mis grandes amistades, amistades que te llevan a ti, a Dios, que te ayudan, que te exhortan, que te motivan. Rompí, corté con todo lo que fuera del mundo, con todo lo que me alejara de Dios, alejé todas las malas amistades, alejé todas las malas compañías, corté con este tipo de género musical que me alejaba tanto de Dios y yo dije, Señor, yo soy tuya y ya no hay vuelta atrás. Y miren, aquí también hay algo importante y es que la conversión no puede ser un sentimiento. Muchas veces y hasta en muchas, digamos, denominaciones religiosas, como que apelan mucho al sentimiento, donde yo me sienta mejor, donde yo pueda sentir más a Dios, pero realmente Dios más que un sentimiento es una decisión. Y yo tomé firmemente la decisión de seguirlo. Yo dije, Señor, yo ya no me devuelvo. Y miren, de sentir, he sentido poco. Que yo diga que es que yo cuando oro siento muchas cosas. No, o sea, claro, en algunos momentos de oración he podido sentir muchas cosas, pero realmente han sido pocos. Pero no ha sido, digamos, eso el motor que me sostiene en el camino. El motor ha sido que yo tomé la decisión de seguir a Dios y comencé ese camino tan hermoso de donde tomé la determinación, como dice Santa Teresa, de seguir a Dios a pesar de la dificultad, a pesar de que tuve que dejar muchas cosas. Y el Señor, tan hermoso como es, siempre premia el 100 por 1. Cuando tú dejas esa pequeña cosita que te está dando al mundo, que no te deja seguir, esa relación mala, esas malas compañías, esos vicios, lo que sea que te esté haciendo como quedarte estancado, que no te permita seguir a Dios, cuando tú lo sueltas, es como si tú le dijeras a Dios, Señor, ahora obra. Y como cuando tú le abres las manos a Dios, el Señor comienza a llenarte de todas sus bendiciones. Y una de esas bendiciones, bueno, como les digo, fue la conversión de mi familia, de gran parte de ella, pero también fue encontrar al amor de mi vida. Encontré al amor de mi vida, a mi esposo, lo encontré en este caminar, un hombre que también ojalá algún día se siente aquí, porque mi esposo tiene un testimonio fuertísimo de conversión. Lo conocí a él en esta comunidad y bueno, nos hicimos novios, fue un proceso muy bonito, un noviazgo en castidad, lleno de esa vida en comunidad, de servir juntos a Dios, fue algo muy lindo. Pero en medio de eso, bueno, ya nos hicimos novios, mi esposo me pidió, pues quien en ese momento era mi novio, me pidió matrimonio, y mi papá todavía seguía en ese vaivén de sí, no, de dejar el licor y no era capaz. Y yo recuerdo cuando mi esposo me pidió matrimonio, yo decía, mi preocupación grande fue, ¿yo qué voy a hacer? Mi mamá, pues yo cómo dejar a mi mamá, porque cuando mi papá tenía sus recaídas, el refugio de mi mamá era yo, o sea, ella se refugiaba mucho en mí, entonces yo sentía como esa responsabilidad sobre mis hijos, yo decía, ¿qué voy a hacer con mi mamá? Obviamente no me la puedo llevar a vivir conmigo, claramente no, porque ella tiene su esposo, pero ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué va a hacer de mi mamá cuando yo ya no esté? Y eso me preocupaba y me daba muchas vueltas en la cabeza. Y te digo que pasados 15 días de que mi esposo me pidió matrimonio, mi papá tuvo una gracia, pero, o sea, algo sobrenatural. Él un día, eso fue creo que fue un 4 de noviembre, si no estoy mal, un día que él dijo, ya, no más, hasta aquí llegué. Y él dice, yo a partir de ese día siento repudio del licor. O sea, eso es una gracia sobrenatural, porque bien sabe uno que para las personas que tienen una adicción, pues dejarla es difícil y sienten ese deseo y el cuerpo les pide, pero él dice, yo ese día dejé de sentir gusto por el licor y dije, ya no más, y hasta ahí llegó mi papá, y mi papá hasta el sol de hoy ya lleva desde el 2018 que nosotros nos comprometimos, 2018, imagínense ya todos los años que lleva, ya va a cumplir 6 años de haber dejado, de haberse tomado por última vez un trago en su vida. Eso fue una gracia, digo que de los regalos más grandes que Dios me ha dado, porque me pude ir tranquila de mi casa, porque pude dejar a mi mamá en buenas manos, porque mi mamá ahora tiene un esposo que es impresionante, o sea, de verdad que mi papá es un testimonio grandísimo y lo cuento porque es parte de lo que hoy soy y es parte de los regalos que Dios me ha dado.
tan inmerecidos, porque realmente no, uno no merece tanto amor de Dios. Y bueno, ya, como te digo, me casé feliz, sin esa preocupación que tanto me agobiaba, y comencé a construir este camino de la vida matrimonial, que es un regalo de verdad. O sea, uno puede leer mucho del matrimonio, de la maternidad, de los hijos, pero hasta que tú no lo vives y no te das cuenta de lo que esto es, no dimensionas la grandeza del matrimonio. Qué vocación tan grande, tan sublime el poderme llamar esposa y madre. Nos casamos, al poco tiempo quedamos en embarazo de nuestro primer niño, de Samuel. Samuel, nuestro primer hijo, llegó a revolcarnos la vida, a cambiarme la vida, a llenarme de mucha sanación, porque la maternidad te sana de muchas heridas del pasado. Y este camino de verdad que me ha hecho querer ser cada día mejor, tanto para mis hijos como para responderle a Dios como agradecimiento por tanto que me ha dado. Y en este camino, digamos, de la maternidad y del matrimonio, bueno, me he apasionado muchísimo por todos estos temas, que también he como decidido compartir un poco de ello por medio de las redes sociales. La verdad no soy pues como así que una evangelizadora digital, no, simplemente dentro del tiempo que de pronto tengo libre, que a veces no es mucho, como las que son mamás y esposas saben que uno a veces no tiene mucho tiempo libre, pero dentro del tiempo que puedo, me gusta compartir, no sé, reflexiones, pensamientos, cosas que he estudiado. Me gusta mucho leer, estudiar, aprender de la maternidad, de la crianza, de la educación de los hijos, del matrimonio. Y digamos que eso es lo último a lo que he estado dedicada, y lo que me apasiona, porque de verdad que este camino que ahora recorro desde hace ya, vamos a cumplir 5 años de casados, es de lo mejor que puede haber, de lo mejor. Entonces, miren, ya para concluir, decirles que Dios nos está esperando, y que Él no es un Dios malo o castigador que simplemente dice, bueno, te doy una oportunidad y aprovéchalo porque ya no vuelve a pasar. Él está ahí tocando la puerta. Claro que va a haber un tiempo en el que ya Dios tal vez diga, ya te he insistido mucho, pero te lo digo que Dios está ahí. Dios está tocando la puerta, Dios está insistiendo, y aunque tú a veces le digas que sí y otras veces que no, Él está dispuesto a esperar para que tú des ese paso firme y determinado a seguirle, a buscarle, a amarle y a no volverle a soltar. El Señor ha sido lo más grande y conocer a Dios ha sido lo más grande que me ha podido pasar en la vida. De verdad que vale la pena. El mundo no deja sino desconsuelo, tristezas, traumas, dolores, resentimientos. El mundo no deja nada bueno. Yo a veces cuando de pronto estoy como turbada o angustiada, yo digo, ¿y volver al mundo a qué? Me puede ofrecer el mundo que Dios no me pueda dar 100,000 veces más? Entonces, decirles que Dios nos da una oportunidad nueva cada día, que no la desaprovechemos, que Él cumple sus promesas, y que cuando nosotros nos entregamos con amor y con determinación a Él, a servirle, a amarle, Dios no se queda con nada, y Él nos lo devuelve en el 100 por 1, en bendiciones, en gracias abundantes, en cumplir esos anhelos del corazón que tanto tenemos. Mi familia, mi esposo, mis hijos, es la promesa que Dios cumplió en mí de esos anhelos tan grandes que yo tenía, porque de verdad que la familia que hoy tengo no la merezco, ni en mis más grandes sueños la podría haber dimensionado. Entonces, Dios cumple, Dios está y Dios te está esperando. Y abrámosle las puertas y entreguémonos a Dios, que es lo más grande que nos puede pasar. Con Él, de su mano, de la mano de la Virgen María, uniéndonos a Él y a ella, nada en el mundo nos podrá alejar del amor y de la gracia tan grande que Dios nos da.